medio jugando palín. El palín podríamos llamar una ceremonia, ¿no? Que se ha practicado desde muchísimo tiempo y en Caillín también se ha practicado. Y actualmente también se han reivindicado estos espacios eh, para poder utilizar el palín como una forma de volver culturalmente a nuestro quimón, ¿no? A nuestro conocimiento. También hay paligüe. Hay paligüe. El paligüe es el lugar donde se juega el palín, ¿no? También hay paligüe en Caillín. Son espacios importantes, ¿no? Em, por ejemplo, si em, no sé, lo que queremos desarrollar quizás es como un emprendimiento, estoy imaginando, ¿no? Em, de guiño, no sé, queremos hacer guiño. Es importante como saber, bueno, cómo se hacían los guiños en Caillín. ¿Quién hacía guiño en Caillín? Esas preguntas son importantes porque nos están hablando de nuestro conocimiento propio. ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos en consideración qué actividades también se siguen haciendo en Caillín. Y por ejemplo, a la derecha, que haya bueno, la inteligencia artificial, yo le dije que pusiera un guillatúe y puso ahí un chemamul. Y, y en los guillatúes no hay chemamul. Los chemamul son estas figuras que se utilizan para marcar un lugar que nos va a recordar un antepasado, ¿no? Los Chemamul son personas que ya fallecieron y que se suelen poner, bueno, cada territorio tendrá sus propias normas, ¿no? Pero en la zona de Coyipulli y de Ercilla se solía poner el Chemamul después de un año que la persona estaba fallecida, ¿no? Ya cuando su viaje al Huenumapu ya se había desarrollado, ¿no? Chemamul. En Caillín yo no sé si en bueno, imagino que en todo el Guaymapu han habido Chemamul, pero no sé si en Caillín a lo mejor y alguien tiene la memoria de que había un Chemamul, o en alguna parte del espacio, ¿no? Yo he visto un Chemamul cerca del río Mayeco, así cerca de Perasco, más o menos. Ahí alguna vez vi un Chemamul. Pero bueno, en Caillín sí lo que hay es un guillatúe, es decir, un lugar donde se hace el guillatún. ¿No? Y esa práctica también es importante, ¿por qué? Porque nos dice que en el territorio todavía hay un conocimiento y hay una práctica em, ceremonial respecto de los ciclos, ¿no? Y también respecto de las alianzas que tenía Caillín en su momento. Entonces es importante reconocer que a través del Guillatúe nosotros podemos hablar de lo que significa Caillín y por qué el Guillatúe está donde está. ¿No? ¿En qué momento surgió ese guillatúe? ¿Dónde estaban los antiguos guillatúe? Eso es importante, ¿por qué? Porque también nos habla del territorio, ¿no? Nosotros, en su momento, en el mundo mapuche era muy importante el rewe, ¿ya? Porque el rewe era em, un, un símbolo de unificación, ¿no? El rewe era el punto central del love. El Love era la comunidad antigua, ¿no? Ya no marcada por el título de Merced, sino por ciertos conocimientos propios y principios territoriales propios, ¿no? El Love, por ejemplo, antiguo de Caillín, y eso es lo que cuenta la gente, ¿no? Por el lado sur estaba marcado por el Mayeco y por el lado norte estaba marcado por el Mininco. ¿Vale? Y era atravesado por el río Caillín, el Caillín Leubú, Buchá Caillín decían también. Cuando el río crecía en el invierno, era Buchá Caillín porque el río se expandía, ¿no? Era el Gran Caillín. Eh, entonces, justo, o sea, como esa es la idea del love, la idea de la comunidad antigua y marcada por el Rewe, ¿no? Pero el Rewe, el Guillatúe que está actualmente, pues no lleva tanto tiempo. No, según entiendo, fue levantado ese guillatúe por el Loncoyem Manuel Aella Loncón. ¿Vale? Él levantó ese guillatúe. ¿Y en qué contexto? Justamente en un contexto de defensa del territorio. Porque la familia Riquelme, que son esta familia de policías, ¿no? De carabineros, de gente como ligada a la ley y al orden, se habían instalado a vivir
dentro de Caillín. Pelé y este Lon Koyem, que ya ha fallecido, ¿no? Dio la pelea, justamente. Dio la pelea para poder recuperar el espacio. Y era dentro del título de Merced, ¿no? Y una vez que ellos ganan ese litigio y la familia Riquelme se tiene que ir, según entiendo, se levanta este Guillatún. Y se levanta el Guillatúe ahí, justamente en ese espacio. Y creo que también se hacía cerca de un cerezo que estaba por ahí donde tiene parcela el chacha eh, Nelson Ailla, por ahí cerca. Ahí también se levantaba un Guillatúe. Se levantaba Guillatún ahí. Entonces son varios como los espacios em, que tienen un porqué, que tienen un porqué, existen en ese lugar y están asociados a una serie de conocimientos. Y es importante que nosotros lo tengamos en consideración y lo conversemos, porque eso también va ampliando nuestro kimun sobre la historia y ahí ya eso empieza a generar certeza de quiénes somos, de por qué estamos en el espacio, de por qué han sucedido cosas en nuestro territorio, ¿no? Ya empezamos a ampliar la visión. em, y ya no solo pertenecemos a una escuela, por ejemplo, ¿no? Ya no pertenecemos solamente a la escuela 6 o a la escuela 27 o a la 30, ¿no? Pertenecemos a un love que tiene una historia, a una comunidad, porque la división em, de los terrenos, de las parcelas, se da recién en el 85, en el 86, ¿no? En la dictadura. Pero eh, antes de eso la propiedad era colectiva, ¿no? En teoría, porque la gente igual tenía como sus lugares donde vivía, ¿no? Tenía sus derechos también de uso de tierra. Pero antes de eso no existían cercos, ¿no? Y la gente era mucho más articulada, mucho más unida. Hacía mingaco, ¿no? Sembraba, cosechaba en conjunto. Dejaban espacios, dejaban potreros destinados quizás como a un año se explotaba ese potrero, el otro año se iba rotando y así. Entonces, justamente, estos espacios nos hablan de la historia de Caillín y nos dice que también Caillín, por ejemplo, en ese contexto eh, de 1960, por ejemplo, cuando estaba el Comité de Pequeños Agricultores, la gente trabajaba junto a la tierra, ¿no? No estaban divididos tal cual como están ahora en pequeñas hijuelas, sino que se ocupaban grandes potreros y se ocupaban de forma colectiva. Y Caillín es una de las pocas comunidades que desarrolló un trabajo colectivo fuerte. ¿Veis? Y eso mucha gente pues, no lo trae a colación en el día de hoy, ¿no? Hay un censo de 1964 donde se le hace una encuesta a todas las familias que vivían en Cayín. Y el profesional que hace el censo hace después un informe y él dice, em, él dice un poco que está sorprendido de lo que vio en Caillín porque es de las pocas comunidades, dice él, donde efectivamente, donde de forma real se trabaja comunitariamente la tierra. Y ese es un antecedente nuestro, o sea, de Caillín. En Caillín hay un antecedente importante y bien particular de trabajo colaborativo, de trabajo comunitario y asociado al Comité de Pequeños Agricultores. Entonces es importante hablar de esos temas. Es importante como saber que tenemos un antecedente de trabajo en común, de que asociarse es una forma de generar desarrollo y trascender la idea de la hijuela, porque ahora nosotros tenemos que un poco sacar de nuestro esquema de pensamiento quizás la hijuela, el terrenito chiquitito, y pensar un poco en grande, quizás volver a pensar en espacios comunitarios. Por ejemplo, el Guillatúe es un espacio comunitario. No, es un espacio que no tiene dueño como tal. Quedó ahí como ese espacio de culto religioso le pusieron en su momento, ¿no? Entonces eso es importante, saber que existen esos lugares.